Ok, grabando, señor Humberto. Lo primero, ¿qué implicación pudiera tener realmente que Estados Unidos le deje de comprar petróleo a Venezuela? Yo creo que el mensaje del presidente Trump cuando se refiere a comprar petróleo de Venezuela se refiere a la presente administración. Venezuela durante casi 100 años, desde el año 1914 a 1999, fue un abastecedor seguro y confiable de petróleo al hemisferio occidental y particularmente a los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los grandes países productores de petróleo que suministraron el crudo a las fuerzas aliadas fueron los Estados Unidos y Venezuela. Y otro evento importante, el año 1973, cuando la guerra del Yom Kippur, los países árabes miembros de la OPEP establecen un embargo a Occidente y al Japón. Y Venezuela no participó en ese embargo. Venezuela, al contrario, aumentó su producción. Siempre ha sido así. Venezuela ha sido un país muy serio, muy responsable en el manejo de su política petrolera durante los años de democracia. Distintamente, los gobiernos que hubo en Venezuela siempre mantuvieron un apego muy estricto a la normativa comercial y a la condición de suministrador seguro y confiable a los mercados, particularmente a los Estados Unidos. Pero claro, Hoy se por habla. hoy, Ajá, perdón. Es que le quería preguntar precisamente por eso que con comenzó es el régimen, un régimen que además alimenta, a pesar de todas las carencias, a Cuba, mandándole petróleo que no vende. Si le dejan de comprar, ¿cómo se ven afectados realmente? ¿Cuál es el impacto este año para bueno, Venezuela? yo creo que Venezuela se verá afectado tremendamente porque el ingreso importante que tiene Venezuela de recursos viene fundamentalmente por las exportaciones petroleras y evidentemente que el suministro petrolero a Cuba también finalizará. Pero yo creo que lo que hay que pensar es en positivo. Yo creo que una vez que ocurra un cambio de gobierno en Venezuela, que esperamos que ocurra lo más pronto posible, porque así quiso la población venezolana cuando se manifestó en las elecciones del 28 de julio, es que Venezuela reconstruya su industria petrolera, que Venezuela levante nuevamente sus niveles de producción de 800.000 barriles, donde está ahora a más de 2,5 millones, 3 millones de barriles por día, lo cual se podrá alcanzar en poco tiempo. ¿Quiénes son los que van a hacer esa recuperación? Evidentemente, el grueso de la recuperación de la producción petrolera venezolana será el sector privado. Y dentro del sector privado serán empresas petroleras americanas y venezolanas también que se puedan crear, pero las grandes petroleras, las empresas medianas serán empresas americanas. Hay una oportunidad muy grande para los Estados Unidos. Y otro tanto va a ocurrir con las refinerías. Las refinerías venezolanas, las cuatro principales refinerías, están en el suelo de 1.250.000 barriles de capacidad de refinación, pues actualmente están refinando menos de 200.000 barriles. Esas refinerías habrá que reconstruirlas. ¿Quiénes van a reconstruirlas? Evidentemente que empresas de ingeniería y de construcción americanas asociadas o consorciadas con empresas venezolanas, lo cual va a ser determinante para ponerlas en funcionamiento nuevamente. De manera tal de que Venezuela siempre seguirá siendo un país importante suministrador de petróleo a los Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos está consumiendo 20 millones de barriles por día, de los cuales produce 13. Bueno, por más que pueda aumentar la producción, no van a llegar a ser totalmente autosuficientes y Venezuela estará allí dispuesto a suministrar petróleo al territorio americano. Ajá, pero fíjese, ahora vamos a ser realistas. Esos son los planes si cambia el régimen. El régimen no ha cambiado, Maduro sigue allí, pero necesito un análisis real de lo que viene. Porque Maduro no se va a ir ni ahorita en enero ni en febrero. Vamos a suponer que en el primer semestre sigue ahí Maduro. Le dejan de vender petróleo, de comprar petróleo a Estados Unidos. Además de la sociedad, el régimen que se alimenta de otros negocios en esta organización criminal, pero el que no entre ese dinero, A eso usted me acaba de decir que para Cuba se acabaría incluso los envíos. ¿Me puede ser específico cómo lo ve usted, que fue presidente de PDVSA, el tema de que se le deje de comprar en esta administración Trump petróleo a Venezuela al régimen? Bueno, yo creo que será, desde el punto de vista económico, sería catastrófico para Venezuela, porque el ingreso más importante que tiene Venezuela hoy son las exportaciones petroleras de Chevron y de dos empresas petroleras adicionales, pero en un volumen relativamente pequeño. El grueso de los ingresos es proveniente del petróleo que produce Chevron, que va al territorio americano. Si los Estados Unidos no compran ese petróleo, pues evidentemente Venezuela tendrá que salir a venderlo en otros sitios, pero venderlo en otros sitios va a significar grandes descuentos. Y no creo que tenga operativamente hoy Petróleo de Venezuela la capacidad para asumir las responsabilidades que tiene Chevron en estos momentos. Yo veo eso muy complicado para el gobierno en estos momentos en Venezuela.
Eso acabaría, asfixiaría el régimen venezolano, esa decisión de estadounidense. Bueno, tendrá un efecto innegable, sin duda. Yo creo que eso no se puede negar que va a ser un efecto muy importante. El petróleo ha sido determinante, Alejandro, en la vida de Venezuela. Venezuela progresó por el petróleo. Venezuela se convirtió en un país moderno por el petróleo, pujante, una economía muy sólida. Venezuela se empieza a deteriorar cuando intervienen a Petróleos de Venezuela y expulsan a 20.000 personas. Y la recuperación del país necesariamente va a pasar por Petróleo de Venezuela, le guste a la gente o no le guste. Y si en estos momentos la única opción que tiene Venezuela válida para exportar crudo es el crudo que produce el Chevron para entrar en el mercado americano, pues aquello, si no se permite la entrada de ese petróleo, pues la crisis económica venezolana se va a agudizar. Ahora, a Cuba, usted me ha señalado que se le acabará el suministro y estos dos regímenes, su ciudadanía está pasando los peores momentos de la historia. Se concreta, y lo que usted tiene razón, Venezuela vive el petróleo y vive de hecho, si lo vende con descuento a lo lejos, es decir, va a ser un colapso, una catástrofe, pero para Cuba, ¿cómo ve usted que puedan ser estos tiempos y se hace efectiva esta medida? Bueno, para Cuba va a ser peor que para Venezuela, evidentemente, porque Cuba no produce petróleo. Cuba vive del petróleo que le mandan de Venezuela. Si no recibe petróleo de Venezuela, pues la crisis eléctrica de Cuba va a empeorar, el suministro de electricidad va a empeorar dramáticamente. Bueno, y uno no sabe qué puede pasar en ese país en esas condiciones. Algo que le preocupe a usted y ya finalmente, algo que le preocupe realmente de esta decisión a la que le preguntan a Trump y dice que va a revisar a Venezuela, va a revisar estos temas. Yo creo que lo más importante que hay por delante es que se acate la decisión del pueblo venezolano. El pueblo venezolano determinó en las elecciones del 28 de julio que quería a Edmundo González como presidente de Venezuela. Y eso es lo que hay que respetar. Casi 40 puntos de diferencia, 37 puntos de diferencia. Eso hay que respetar y eso hay que hacerlo, que lo respeten. Es la única forma. Y se puede hacer de manera pacífica, se puede hacer de una manera civilizada, pero todo va a depender básicamente de la postura que asuma el gobierno venezolano. Bueno, muchísimas gracias, señor Humberto. Creo que con esto estamos bien. 1 millón de gracias. Saluda al A ti, esposo y todo. a ti. Feliz año. Un Adiós, abrazo. adiós.